Amados, Dios bendiga, bienvenidos a esta serie de segmentos de meditación y Befi, nuevas fuerzas en Dios, porque los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Es un gusto poder estar con ustedes esta última semana del año, este día jueves, para compartir estos segmentos en esta serie, la última de este año que hemos titulado Señales en el Camino. Aquellas marcas, aquellas señales que al mirar atrás este año podemos analizar. Hemos estado en realidad dejando marcas y huellas que muestren una diferencia en nuestras vidas. Somos distintos ahora que cuando empezó este año. Hemos completado los retos, las metas que nos hicimos y sobre todo hemos crecido en el camino de Dios en este año. ¿Cómo es importante que analicemos esas señales en el camino? Hemos visto varias alrededor de estos 3 días. Miramos el testimonio de Jacob, su cojera, ¿verdad? Un testimonio de conversión. Después miramos también Pedro y las redes, un testimonio de decisión. Y el día de ayer miramos la piedra del compromiso de Josué, un testimonio de servicio. El día de hoy vamos a mirar el versículo que le dio nombre o en el que se fundamenta esta serie, el cual está en 1 Samuel 7:12, que dice de la siguiente manera: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. La importancia, mis hermanos, de un testimonio de victoria. La roca de ayuda de Samuel, un testimonio de victoria. ¿Qué había pasado en el pueblo de Israel? Desde el inicio del libro de Samuel se nos narra cómo el pueblo de Israel se había apartado de Dios. De hecho, la Biblia hace especial énfasis al decir que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Los primeros capítulos de Samuel nos dicen un panorama desolador. Los líderes espirituales estaban demasiado perdidos y la esperanza para el pueblo estaba prácticamente nula. Dentro de este panorama desolador se levanta un hombre. Dios llama a Samuel y tiene un encuentro personal con Samuel. Allá en el libro de Samuel, capítulo 13, nos narra el llamamiento de Samuel. Cómo Samuel, aún siendo un niño que ministraba a Elí, el sacerdote, quien en realidad era un hombre que no vivía para Dios, este niño es llamado por Dios. En una noche Dios le dice, le llama por su nombre, Samuel, Samuel. Y él pensando que era Elí, va y le busca. Eso sucede varias veces hasta que Elí entiende y dice, ¿sabes qué? La próxima vez que escuches esta voz, di, habla Jehová porque tu siervo oye. Dios le está hablando. Él sabía lo que decía. Y la palabra de Dios nos narra esa historia cuando Samuel recibe la palabra de Dios en la cual se explicaba el juicio de Dios a Elí y su familia. Y termina ese capítulo diciendo que Dios no dejó caer en tierra ninguna de las palabras que había dado a Samuel. Samuel empezó a crecer y se convirtió en el último de los jueces de Israel y quien haría transición a este periodo de profetas también, de reyes y profetas. Entonces él sería el primer gran profeta de este periodo y el último de los grandes jueces de Israel, previo a tener un rey. Ahora, en Samuel capítulo 4 se nos narra esa gran historia de fracaso, donde el pueblo de Israel está peleando contra sus enemigos, los filisteos, y ellos están perdiendo, pero dicen, ¿saben qué? Traigamos el arca del pacto. Dios estará con nosotros. Y cuando ellos traen el arca, los hijos de Elí, Ofni y Finés traen el arca, y toda la gente hace un gran alboroto, de tal manera que la tierra tembló y los filisteos se asustaron. Pero ellos dijeron, vamos a pelear, son hombres filisteos, no pueden servir a los hebreos. Y como ellos se pusieron en orden de batalla, Dios permitió que los hijos de Israel fueran derrotados. Porque si bien el arca del pacto estaba ahí, la presencia de Dios ya no estaba con el pueblo de Israel. Ellos se habían apartado de Dios. Y ahí ese lugar fue el lugar de la vergüenza de Israel. El lugar donde se llevó esta batalla fue un lugar de pena, fue un lugar de vergüenza, fue un lugar marcado por el fracaso. El pecado había traído tristeza, desolación y turbación.
Este episodio es marcado con el nacimiento del nieto de Elí. Una vez que la madre de este niño se entera que su esposo está muerto y que su suegro ya ha muerto también del susto de esta terrible noticia, que el arca había sido también robada. Ella le sobrevivieron los dolores de repente y al final del capítulo 4 de Samuel se nos narra cómo nace su hijo antes de que ella muera, nombrándole Icabod, sin gloria, porque la gloria del pueblo de Israel había sido traspasada. Y este panorama de desolación dura 20 años. 20 años el pueblo de Israel vive en fracaso, 20 años el pueblo de Israel vive en tribulación, 20 años el pueblo de Israel vive en una situación deteriorada. Hasta que se dan cuenta y dicen, necesitamos buscar a Dios. Y acuden a Samuel y le dicen, Samuel, habla con Dios. Y el pueblo experimenta un gran avivamiento porque se entregan a Dios de nuevo, de corazón se convierten hacia Dios y Dios está dispuesto a escucharles. Todo el pueblo se congrega en Mizpa. Y entonces Samuel hace votos con Dios y el pueblo. Y el pueblo se reconcilia con el Señor y Dios empieza a obrar en ellos. No pasa mucho tiempo cuando los filisteos escuchan que los israelitas se volvieron a juntar y dicen, vayamos a atacarles. Y se desata otra pelea. Pero antes de que en realidad pudieran hacerse daño, Dios mismo toma el control de la situación. Y Dios destroza a los filisteos, a los enemigos. Los israelitas nada más se encargaron de limpiar. Y es entonces cuando Samuel se para delante del pueblo y levanta esta roca, esta piedra, la cual le nombra la roca de ayuda Ebenezer. Exactamente en el mismo sitio donde 20 años atrás se había manifestado la gran derrota, el fracaso del pueblo de Dios por el pecado. En ese mismo lugar ellos pudieron ahora tener una victoria. Y el nombre de este evento es Ebenezer, porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Y podemos decir nosotros, hermano, hasta aquí, hasta este momento de este año, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Pero también, mis queridos hermanos, ¿cuáles son esas rocas de testimonio, esas señales de testimonio en tu vida en este año? Donde tú dijiste, aquí tuve victoria. Aquí Dios me concedió la victoria del pecado. En esta fecha, esto marca de que ese pecado gané por la gracia de Dios, obtuve la victoria, dejé este vicio, dejé este mal hábito. ¿Cuáles son las señales? Volteando atrás. ¿Tenemos una vida de victoria en Cristo? ¿Somos victoriosos en Él? ¿Estamos en victoria de triunfo en triunfo? ¿O nuestro año 2021 fue una historia de fracaso, fracaso y fracaso? ¿Cuál ha sido nuestro año? Podemos decir, como Samuel, levantar una piedra, una señal en ese lugar donde antes hubo fracaso y desolación y decir, ahora Dios nos ha dado victoria y hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Oh, hermanos, que este nuevo año, así como el pueblo pudo reconciliarse con Dios y fue Dios quien les dio la victoria, nosotros podamos reconciliarnos con Dios, tener una relación estrecha con Dios, buscarle a Él de corazón y que sea Él quien nos dé la victoria en donde y en cada área que le necesitemos. Hermanos, espero que haya sido de bendición este tiempo. Nos vemos primeramente Dios el día de mañana en el último segmento del año 2021. Mientras tanto, yo los dejo y que el Señor les bendiga. Amén.